Entonces no alcanza con sacarles a los otros, pero ninguno de todos los problemas que tenemos va a resolverse mientras todo el poder siga estando tan acumulado. Vivimos en una época de muchísimas crisis. Hay crisis económica, hay crisis política o varias crisis políticas al mismo tiempo, hay crisis sociales, hay crisis migratoria, crisis de infraestructura, crisis de vivienda, hay crisis climática, sanitaria, hídrica, energética, hay crisis laboral, hay crisis en las escuelas, hay crisis en las familias, hay crisis de natalidad, hay crisis tecnológicas, psicológicas, institucionales, tenemos crisis de sueño, tenemos crisis de la libido, tenemos crisis de identidad, tenemos crisis de atención, tenemos crisis de la verdad, tenemos crisis de la imaginación y de la autoridad. Hay crisis de soberanía, crisis de hegemonía, crisis de representación. Pero ¿saben qué? Todas giran en torno a lo mismo. Son como un sistema solar que tiene su órbita alrededor de un solo eje. Y ese eje es la acumulación prácticamente sin límite de capital, ya no en una clase, como sucedió históricamente, sino en un grupo de 10, 15 personas que además fueron compañeros de la facultad, socios en distintas empresas, manejan grupos de chats entre ellos, deciden entre ellos hacia dónde debe dirigirse el mundo. Unas pocas personas que tienen cada vez más, mientras miles de millones se van quedando sin siquiera la promesa de que todo este sacrificio tiene un sentido y que en algún momento va a llegar algo mejor. No hay punto de equilibrio para esto. Somos nosotros o ellos. O le damos una solución a ese problema que marca esta época, que causa y acelera todas las crisis de esta época, o ellos van a encontrar, más tarde o más temprano, una forma de neutralizar definitivamente la disidencia, de consolidar el poder que están construyendo. Y eso se define ahora, en los próximos meses, en los próximos años. Esa es la tarea que nos tocó como generación. Y no hay nada más importante que esto. Y esto no solamente va para nosotros los laburantes, sino para la dirigencia política, sindical, empresarial, mediática, todos los que tengan algún tipo de cuota de responsabilidad con sus sociedades, con sus comunidades. Cuando discutimos la reforma laboral no estamos discutiendo reforma laboral, estamos discutiendo quién manda, si ellos o nosotros. Cuando discutimos endurecer penas o darle superpoderes a la CIDE o a la policía, no estamos discutiendo políticas de seguridad. Estamos discutiendo quién manda, si ellos o nosotros. Cuando se discute la ley de tierras, el cuidado de nuestros recursos naturales, la privatización del plan nuclear, la relación con China, o que haya aviones oficiales de Estados Unidos entrando y saliendo del país, paseando por todos lados, sin que nadie les pregunte absolutamente nada, bueno, no estamos discutiendo en realidad nada de eso. Estamos discutiendo quién manda. Y cada vez que un diputado levanta una mano para apoyar a Milei, no está apoyando a Milei, que después de todo no es más que una triste nota al pie de página de la historia. Está dándole herramientas a esta verdadera casta de superricos para que se terminen de adueñar del mundo. O en todo caso, en nuestro caso, de la Argentina. Y aunque ustedes, sí, ustedes, puedan creer que no les va a tocar, aunque crean que si se portan bien van a quedar del lado de los pocos que se salvan, créanme, tómenme la palabra, de que cuando llegue el momento no se va a salvar nadie. Acá si no nos salvamos nosotros entre nosotros, no nos va a salvar nadie. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hay que agitar un poco, hay que empezar a agitar un poco, ¿no? Yo voy a esperar al Chapulín Colorado a ver si nos puede salvar. Estamos complicados. Estamos complicados, ¿eh? Sí, sí, sí. Alfredo Zayat, el gusto de tenerlo de regreso. Lindo bronceado. Necesitas vacaciones, Nico. ¿Yo? Sí, definitivamente. Todos vamos a... Todos ustedes necesitan vacaciones de mí. No, vamos a decir, necesitas vacaciones. Como estuviste remando. Qué manera, ¿eh? Pero me preparé toda mi vida para esto. El mundo necesita vacaciones. Al mundo le vendría bien parar No estaría un poco, mal, ¿no? Que deje de moverse a esta velocidad. Yo te escuchaba, Nico, recién, y me quedé por un momento con la disyuntiva oligarquía versus democracia. Y voy a decir que ayer no fuimos muy originales en Pablo y Zanahoria a la tarde, porque tomamos del pase una disyuntiva muy parecida a esa. Y le planteamos a los oyentes, bueno, hoy es una elección de hierro, no hay tercera posición. ¿Milei o Techín?
Milei o Paolo Roca, que es de alguna manera lo que hemos visto en escena en las últimas horas. Quiero serte muy franco, fue abrumador el resultado de la encuesta entre la audiencia del Destape a favor de Techín. Pero eso es porque no perciben a Milei como democrático. Yo solamente te contesto con el hecho. Por supuesto que es una encuesta que podría haber sido más precisa en términos de, bueno, ¿es Milei o Techín? En esta coyuntura, a donde Techín expone sus argumentos y Milei los propios, ¿es Milei versus Techín como modelo? Que es distinto, para mí sería distinta la respuesta. Yo también quiero decir que yo voté distinto. Yo voté que, pensando en esta coyuntura, mi voto era a favor de la posición del gobierno expresada por Javier Milei, muy burdamente en contra de Paolo Roca. Ahora, la respuesta mayoritaria de la audiencia del Destape, creo que fue 75-25, fue en favor de Techín como concepto. Y eso vos me podrás decir, bueno, es vulgar, es berreta, es una respuesta probablemente liviana en ese caso. Yo no me voy a enojar con esa respuesta. No, yo lo claro. que sí voy a decir es, bueno, que le está devolviendo la democracia a nuestra ciudadanía también. Es que yo creo que un poco pasa por ahí, por el hecho de que hoy no se percibe que los gobernantes que llegaron al poder en nombre de la democracia representen verdaderamente esa democracia o a las personas. Sí, y hay un dato más que me parece que podríamos separar y poner en relieve o subrayar, lo que es la percepción ciudadana de que aquel que no es político o que no es un político profesional, partidista, que se presenta a elecciones, arranca con una ventaja, tiene unos puntos de diferencia, tiene un hándicap respecto de aquel que se presenta a elecciones, aquel que hace el caminito, aquel que empieza desde abajo, porque ese ya está teñido de roña, está teñido de suciedad y está teñido de las peores prácticas, incluso si no hubiera cometido ninguna de Sí, ellas. eso es un triunfo de Milei, su supuesta, le pongo muy entre comillas, guerra contra la casta. Sí. Eso entró, finalmente es algo que ¿Es ingresó. un triunfo de Milei o Milei es una consecuencia de que Milei- ya se había dado no, Milei esa es derrota una, antes? Milei es una consecuencia de los privilegios de la casta. Yo creo que arranca hace mucho, me parece que tiene su caso paradigmático con Martín Insaurralde filmado en un yate, como que ahí la sociedad, en medio de un clima electoral, ve, entre muchas comillas, la casta arriba de un yate en Europa con una señorita en paños menores. Entonces, eso que llega a la tapa de un diario y demás en pleno año electoral, machea perfecto con la prédica de Milei de ese momento que se sostiene hasta hoy. Sí, ayer lo que escuchábamos mucho, antes inclusive del show que dio el presidente, que por suerte tenemos un presidente que canta. Sí, en un rato vamos a sí. repasar Bueno, el pero arte. lo que se veía afuera, porque había gente que estaba obviamente aprovechando la oportunidad de que estuviera en Mar del Plata para poder señalarle todas sus críticas y demás, pero había mucho, yo soy apolítico, estoy acá, pero soy apolítico, pero me cae bien el presidente. Bueno, a ver, también hay una cuestión de un error conceptual de los que se hacen llamar apolíticos, y eso no es un error tampoco, tiene que ver con esta construcción discursiva de la que hablaba Johnny. Sí, a eso es a lo que apuesta el gobierno, cuidar a Milei lo más posible, por eso siempre hay fusibles, sale gente a poner la cara o el pecho cuando claramente el responsable es el presidente, por eso pegó mucho el tema Libra, también su hermana. El gobierno apuesta claramente a eso, después está en la recepción de la gente o no, y el microclima, cuando muchos ven un Movistar Arena donde ves al presidente ladrando, porque no estaba cantando en el Movistar Arena, y decís, mirá qué ridículo, qué desastre, el gobierno percibe y tiene datos de que eso, fuera de AMBA y fuera de un micromundo político, le sirve al presidente. Por eso vimos lo que vimos ayer, que yo lo vi, me parece un papelón, un tipo gritando, cantando el rock del gato, temazo, entre paréntesis, de los ratones paranoicos. Veo eso y es un papelón tener un presidente así, pero hay otra gente que no percibe lo mismo que yo. El presidente payaso garpa, entonces. Esa es la El lectura gobierno que hacen. cree que sí, el gobierno por eso lo sostiene. Sí, también pasa un poco que la gente lo que busca es algo que sea distinto a lo que ya fracasó, a lo que ya no funciona y a lo que ya dejó de darle respuestas. El tema es en qué momento
Milei pierde ese aura y pasa a ser parte de la casta, porque no dura para siempre ese beneficio de inventario. Bueno, el año pasado ahí hubo una laguna de Milei. Yo creo que el año pasado en el momento se apagó Milei. Ya cualquier cosa que hacía estaba mal. Fue un periodo, aparte, yo creo que largo, que arrancó en febrero y finaliza en octubre, pero fue un periodo muy largo donde era pato a la cañada y había perdido ese aura que el triunfo electoral me parece que de alguna manera de octubre lo vuelve a posicionar, pero esto es como vos decís, dura poco, digo, hoy es una cosa, mañana es otra, la gestión también y diferentes cuestiones te van dando ese aura, te lo van sacando. Sé que periodísticamente es convocante cuando planteás la disyuntiva, es Milei o Techín, o si planteás también es Clarín o Milei. Sí. Entonces ahí vas a poder tener la audiencia en algún momento decir Clarín o Milei. Entonces, o Milei o Techín. Sé que va contracorriente, pero yo vuelo por encima de esa disyuntiva y digo, ni Milei ni Techín, ni Mañeto ni Milei. ¿Por qué? Porque si no caemos en la trampa de ver, bueno, tenemos que elegir a alguno de los dos malos y perdés de vista la esencia de qué es lo que está en discusión. Hay varios aspectos y voy a referirme ahora específicamente a esta tensión de Roca con Milei. Como introducción, y que va a ser la última placa que vamos a observar, pero quiero hacer todo un recorrido de cómo Roca apoyó, financió, acompaña al gobierno de Milei. La definición de Don Chatarrín. Don Chatarrín es, digamos, ofensiva, es divertida, lo que quiera, pero Milei está cruzando un límite. Yo no sé si los que lo rodean a Milei saben a qué se puede enfrentar. Porque una cosa es un tuit, como es el tuit fijado que tiene con respecto a Mañeto y Clarín, y otra es una ofensa directa a Paolo Roca. Pero bueno, eso lo dejo al final, porque Paolo Roca, como escribí en el Destape Web y en la nota de hoy, es Frankenstein. Frankenstein siempre se piensa que es el monstruo. No, Frankenstein es el doctor que creó el monstruo, o sea, la criatura. O sea que Roca es Frankenstein. Que Roca es Frankenstein no es que él es el monstruo, él es el creador, es uno de los creadores, es el círculo rojo que creó este outsider y lo puso ahí. Y ahora se le viene en contra, precisamente como lo que fue la criatura creada por Víctor Frankenstein, que a todo esto, no sé si la vieron, que a mí me gustó. Muy buena, muy buena. En Netflix está la de Guillermo del Toro, una versión, lo que están viendo ahí. Perdón, para los que no están en YouTube, Para el Oscar, expliquemos eso porque... Ponga YouTube. Sí, bueno, traten de ponerlo porque es muy gráfica la imagen que han creado en la producción. Bueno, ¿cuánto les doy? Doy 3-4 segundos porque quiero hacer un recorrido de cómo es que Víctor Roca, o sea, Paolo Roca, fue creándolo. A 3 días de asumir Milei, vamos al tape número 1, Paolo Roca decía esto del gobierno Javier Milei y la expectativa que tenía. Lo que encontramos, y yo comparto con lo que escuché en el discurso del presidente Javier Milei en el momento de la asunción, es una situación absolutamente insostenible en todos estos aspectos, los aspectos estructurales del país, pero también los aspectos más conjunturales relacionados con el mercado de cambio, el mercado financiero y el quehacer de la actividad económica, la restricción y el aumento del peso del Estado. Él avanzó en esa misma presentación pidiendo la reforma laboral. En algún momento hay que pensar en una reforma laboral, porque una de las distorsiones más importantes que han ocurrido en estos últimos años ha sido la informalidad de la economía. La informalidad ha avanzado muchísimo y parte de esto se debe al nivel de carga social y todo. Creo que en algún momento tenemos que pensar también dentro del programa
del presidente Milei y de su gobierno en cómo avanzar una reforma laboral que permita llevar de vuelta al sector formal con una carga social sostenible mucho de lo que se hace. O sea que Roca financió, apoyó y acompaña el gobierno de Javier Milei desde el primer momento. Incluso en su momento había estimado, y hice la enumeración, fueron 9 ejecutivos del Grupo Techin que desembarcaron en 2 áreas que son las que le importan a Pablo Roca: energía y la Secretaría de Trabajo, sería el Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Trabajo, Julio Cordero, ¿no? Abogado laboralista del Grupo Techin, íntimamente, digamos, vinculado con el grupo siderúrgico y claramente buscando la reforma laboral, que es esto lo que ahora se viene el debate. Pero el previo... autor de la frase en el Congreso, ¿trabajar menos? ¿Para qué? Claro. Y en el tema energía puso un hombre que era el número 1 de Tecpetrol, la petrolera de Techin, lo puso en la principal petrolera de la Argentina, que es YPF, Horacio Marín, que tuvo una actuación importante en esta disputa, en este conflicto de la licitación con el grupo indio Westpun, porque es el que propuso en el grupo privado: che, démosle otra oportunidad a Techin, che, démosle otra oportunidad a Techin. Y ahí apareció lo que, si quieren, después lo mencionamos, porque eso también es interesante, que está vinculado con la editorial, las disputas intercapitalistas. El grupo Bulgeroni, que es PAE y que es dominante dentro del grupo que hace el gasoducto, no es que se lleva bien con Paolo Roca. Y dijo, no, bueno, ya está. Ya se lo damos a Westpun porque además es más barato. Pero vuelvo. Vamos a ver el recorrido. Sí, el grupo Bulgeroni, que tiene una pata muy cerca de donde se toman las decisiones en el gobierno, porque Bettina Bulgeroni es prácticamente la sombra de Carina Milei, van a todos lados juntas. Bueno, a Davos fueron 3 Bulgeronis acompañándolo a Milei. O Sí. sea que ahí está esa tensión, que por eso no es Milei o Techin, lo que quiero decir. Hay una disputa intercapitalista y de negocio que, bueno, hay simplemente que hay que describirlas y en última instancia después saber cómo intervenir, y esto es políticamente para los que se dedican a esa tarea, a los políticos. En junio del 2024 ya Paolo Roca empezaba a ver qué es lo que me pasa con esta criatura que hemos creado. Vamos a escucharlo. Es el 3. Fuimos demasiado optimistas con Milei. Esto es lo que había planteado en junio del 2024. En diciembre del 2024 ya empezaba a pedir condiciones para competir con todos menos con China, porque dice que con China no se puede competir, y esto se vincula mucho a este conflicto que hay de los caños por este gasoducto que ahora te voy a explicar, pero vamos a escucharlo primero. Yo creo que esta cadena de valor tiene la capacidad de poder competir y tomar este desafío, pero la cancha tiene que estar nivelada. Hoy podemos competir con todo, con Brasil, con Norteamérica, con Europa. Usted conoce mi posición. No podemos competir con China porque China juega un otro partido, con un intervento del Estado en la economía, en la regla laborale, en la alocación del capital, el intervento dello Stato en la promoción de inversiones y del comercio exterior, en la restricción y los temas de intellectual property, propiedad intelectual, que impide competir hoy con China, y todo el mundo hoy lo está reflejando. Tiene razón ahí Paolo Roca. Pero bueno, Paolo Roca, vos creaste la criatura y esa criatura dice que hay apertura irrestricta, que lo importante es el precio, no es que el Estado tiene que intervenir en el desarrollo, y por consiguiente, si hay una empresa del extranjero que tiene un precio más bajo, a ese se lo va a dejar. Pero además, a mí lo que más me llama la atención es cómo el diagnóstico lo tienen correcto, porque se dan cuenta que lo que hace China le da resultados, y en vez de pedir hacer inteligentemente algo parecido, no imitar a China obviamente porque las condiciones son muy distintas, pero sí seguir ese paradigma, aceleran en el sentido contrario. Es que por eso es ni uno ni otro, porque Milei no es eso. Digamos, la criatura que crearon no es eso.
Entonces, el Círculo Rojo, o Techín, o Mañeto y todo, que esperan que haga otra cosa, no va a ser otra cosa, porque es eso lo que crearon, y por consiguiente después se le vuelve en contra. Entonces, ¿qué es lo que ellos aspiran, pensando por su tradicional historia de lobby, de extorsión, de presión, de compra de voluntades políticas y mediáticas? Pensaban que por ahí llegaba a poder intervenir sobre Milei, pero no, el monstruo se le vino en contra. Perdón, ¿qué capacidad tiene hoy Roca para hacerle frente a este Milei empoderado? Tiene ¿Por dónde capacidad. puede ir el conflicto? Tiene capacidad, porque, a ver, ya en su momento puso un porcentaje. Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, el que piensa que igual el que está en Casa Rosada tiene todo el poder, y bueno, la verdad no entiende. Y me parece que ella dijo, tenemos el 25%. Mi pregunta es... No, pero lo que pasa es que lo que hay que observar es, en el sistema capital no tenés una revolución, no va a haber una revolución, no va a haber un cambio. ¿Sí? Lo que tenés es disputa al interior del sistema capitalista. Entonces tenés que ver los principales jugadores, cómo intervienen en esa disputa. Ahora, Hay disputa, y yo te voy a mencionar para que lo voy a expresar con nombre y apellido. Si vos ves en los medios, claramente vos tenés una disputa Haddad Manzano. Lo ves, fíjate que ni se menciona, pero es esa. Después acá tenés Bulgeroni en Roca. Y entonces así se van desarrollando y en algún momento son aliados circunstanciales por negocios, pero en la esencia está en la tensión. ¿Cuál va a ser el desenlace? Y eso no se sabe, que hay que ver quién lo que ganan. Por ejemplo, Mañeto y Roca, no Paolo, sino el padre, ganaron en esa disputa intercapitalista en el 2001. En el 2001, cuando dice ahí el corralito, la movilización popular, todo cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento? Es una dolarización o Devaluación. una fuerte devaluación. ¿Quién estaba en la dolarización? Estaban los bancos extranjeros, los bancos locales, acompañando, pero fundamentalmente los bancos extranjeros y las privatizadas, o sea, las multinacionales. ¿Quiénes estaban Que por la quería mandar devaluación? remesa al extranjero. Claro, y mantenías. ¿Y quién estaba? Los exportadores, el complejo exportador, fundamentalmente impulsado por... El que tiene hundido el por capital Techín. en la Argentina. Claro, Techín y también Clarín. ¿Quién triunfó? Triunfó eso y vos tuviste después otro tipo de desenlace. Ahora tenés esa tensión. Hay que ver cómo se resuelve. Sí, yo le agregaría una capa a este análisis. Primero que nada, quiero destacar la verdad que lo bien que habla español Paolo Roca para ser un recién llegado a la Argentina, ¿no? Alguien que está hace Se pocos acaba de meses bajar del acá. barco. Estuvo mucho tiempo en Italia. Él no estaba acá. Él estaba allá. Digamos, él era el hijo que estaba en Milán. Es castellano con acento luxemburgués. Bueno, Vos no sí, entendés. es cierto que hay una mezcla de acentos ahí, pero no, me parece que tenemos que agregar una dimensión de análisis, porque por momentos también acá hay una disputa entre Paolo Roca y Paolo Roca. Es decir, el Paolo Roca que está en el negocio siderúrgico, el Paolo Roca de Tenaris, el Paolo Roca de Ternium y el Paolo Roca de Tecpetrol, que no necesariamente son Paolos Rocas de intereses convergentes. ¿Qué quiero decir? Vos lo tenés a Paolo Roca, por un lado, dominando el área de hidrocarburos, donde facilita, mejora las condiciones para, entre otros, el grupo Techín, y otro Paolo Roca que se ve perjudicado por la quita de este negocio de construcción de caños. Para entenderlo, nunca lo perdió. Esto es Bueno, un nunca elemento. lo tuvo, sí. A ver, nunca lo perdió. Siempre ganaba en todas las licitaciones. Claro, Parece está bien. este tipo de licitación, porque es el único que hacía los tubos sin costura o con costura en Argentina. Sí. Entonces era para Paolo Bueno, Roca. Entonces, y- Paolo Roca, ¿qué tiene? Me viene esta empresa india. ¿Y quién es esta empresa? Es la primera vez que la escuchamos. No, y por qué te digo que me parece que es interesante también agregar esta dimensión. Por el hecho de que, no porque no se sepa, sino por el hecho de que creo yo también que hay intereses que van más allá incluso de esta licitación. Que esta licitación es megamillonaria, que para cualquiera de nosotros y nuestras 10 generaciones subsiguientes sería el negocio de todas nuestras vidas, pero que para Paolo Roca en particular, para el Grupo Techín, es
un traspié. Sí, es más una discusión y- de poder que de plata. Lo que pasa, Sí. no, viene otro gasoducto, en realidad viene otro oleoducto, que también es muy importante, Sí. y hay que ver cómo va a ser la participación. Ahí va a estar como socio con SACDE, que es de la empresa del grupo Pampa Energía de Mindlin. Pero ¿qué también- es lo que, no digo, qué es lo que permanece? Lo que permanece, más allá de una concesión, de un negocio, de un otorgamiento de algo en particular, lo que sí permanece, y ahí me parece que también apunto a tu inquietud del principio cuando decías, bueno, Milei no sabe con quién se está metiendo o le está pisando la cola al dragón. No es menos cierto que para Paolo Roca probablemente sea una batalla de mayor envergadura la reforma laboral que viene a cambiar definitivamente la matriz del contrato de trabajo en la historia de la Argentina, como nunca sucedió, como no llegó a suceder en la dictadura militar, como no llegó a suceder durante el gobierno de Carlos Menem, como no llegó a suceder en todas las experiencias con orientación económica de derecha en la Argentina. Si se aplica, si se aprueba punto por punto la reforma laboral que ideó en su cabeza Federico Sturzenegger, es así que es una batalla de fondo dentro de la perspectiva de, insisto, alguien como Paolo Roca, que tiene ahí a Julio Cordero. Podrá tener sus diferencias, porque obviamente todos los que son empleadores entienden que Federico Sturzenegger no tiene la menor idea de cómo es una unidad productiva. Pero aún así entienden que romper la unidad de la representación de los trabajadores, quebrar las conquistas laborales que llevaron 80 años en la Argentina, ¿es un objetivo? Sí, claro. Pero vos lo que tenés ahí es y que ahí puede acompañarlo con Milei. Pero Milei, a ver, ¿por qué se mete Milei en esta disputa? Sí, ¿qué importancia tiene el Estado? Es ideológica. Claro, entonces, pero puedes decir, simplemente decir, bueno, ganó el grupo indio Wellspun un precio más bajo, esto va a mejorar la competitividad del verso que hace Sturzenegger. El verso que hace Sturzenegger. Porque dice que esto va a mejorar para el consumidor. No, esto va a mejorar la rentabilidad de los petroleros. Ni mejora ni para la industria, derrama, ¿no? ni para la industria, ni para el consumidor, ni para el comercio a nivel del precio. Pero bueno, esto es parte de ese debate de confusión deliberada que hace Sturzenegger y compañía respecto al gasoducto. Ahora bien, esto es entre privados. ¿Por qué se mete? Porque se mete, ahí va, por esa disputa intercapitalista con Bulgeroni. Porque, ¿cómo le va a decir, digamos, porque es una definición ofensiva? Por lo que la hace. misma motivo por el cual se Y- metió hace un año contra Clarín para proteger a Huerta en que quería comprar de Telefónica, Claro, digamos. pero Tan- no era tan evidente. No, era un poco más... Claro, no estaba evidente. Huerta y no estaba. Acá sí, porque acá fue una decisión mayoritaria 55-45 a nivel de distribución de porcentaje accionario del grupo, digamos, el consorcio de empresas que está haciendo este gasoducto. Porque YPF y Mindlin, ambos 45%, habían dicho vamos a dárselo a Techin, que ponga al mismo precio del grupo indio. Pero el resto, dominado por Bulgeroni, dijo no, ya está, ya lo entregamos al grupo indio. Pero ¿por qué aparece China? Porque estuve leyendo, obviamente, empezarás a decir quiénes son Wellspun. Cuando primero, es un conglomerado inmenso indio, como todo lo que puede pasar en el mundo asiático e India. 35.000 empleados, pero un conglomerado textil infernal, impresionante, pero también siderúrgico. Pero ¿de dónde saca la chapa? ¿Cómo va a ser la chapa? Y que viene de China. Esto es el punto central. China tiene una sobreproducción y entonces y lo que dice Saldo Paolo exportable. Roca es cierto en esto. Es cierto, tiene subsidio, tiene intervención del Estado, tiene condiciones laborales, lo que hace que el precio sea más barato. Ahora El bien, mismo Roca que quería valerse de su propia chapa traída de Brasil, por eso cobrándola a un es precio con- es diferencial. la es contradicción de Roca. Por eso el problema no es Milei o Roca, es ni uno ni otro, porque ni uno ni otro, y este es el mensaje final, y si quiere después ampliamos, es que ni uno ni otro quieren un Estado eficiente, interventor Es del que- desarrollo nacional. Es que ahí está el punto, Alfredo, porque la parte que no dice Roca, cuando dice, bueno, China
interviene para garantizarle determinadas condiciones a sus empresas, es que a cambio de esa intervención que los favorece, les impone obligaciones, principalmente reinvertir prácticamente todas las ganancias que tienen, y esa es la forma en la que China se desarrolló, de la forma en que se desarrolló en los últimos años. No, y el Acá lo que Roca quiere es que el Estado le garantice las condiciones para ser competitivo, le acepte que cobre un 40% más, porque pasó eso, que bajó un 40% de un día para el otro, entonces evidentemente Y estaba que no le ponga robando. ningún control sobre las utilidades. Y que no le pongan ningún tipo de control de las utilidades, ni le obligue a fabricar en Argentina el aluminio o la chapa para los caños argentinos, como le reclamaba Cristina. Y que de paso le entonces, reforme la legislación entonces, laboral. ahí vamos. Entre Milei y Techint, Argentina. Bueno, ahí está. Entonces, no es Paolo Roca, Techín. ¿Y cuál es el modelo de Milei? Es apertura restricta, es desregulación del comercio exterior, digamos, sin ningún tipo de control, por ejemplo, de las medidas antidumping. Después, fragmentación y flexibilización del mercado laboral. Bueno, tampoco es Milei. Esto es. No Ahora, es ni uno ni ¿les otro. puedo hacer una pregunta? Porque la verdad que yo no tengo esa respuesta ni una hipótesis cercana. ¿Milei hace esto porque está apalancado por Bulgeroni o lo hace enceguecido por su propia ideología que lo lleva a hacer este tipo de cosas? Ambas son Te digo correctas. te digo Las por qué. las dos cosas. No, porque te digo por qué. Porque si vos me preguntás, y esa ideología ciega y delirante que tiene, creo que es de las primeras veces que está bien aplicada. Porque quiero decir, al tipo pareciera que en su audacia enfermiza no lo arredra tener adelante a Paolo Roca, lo cual sería hasta valioso en un punto. Mira, un tipo que no tiene nada, que como no tiene nada que perder, que como es un outsider, que como es un personaje totalmente desconectado y muchas veces de la realidad, es capaz de agarrársela con Paolo Roca. Es el mismo tipo que con la misma enjundia después se mete con Jan Boche. Entonces, esa desconexión que tiene Milei de la realidad, que lo lleva a pelearse, desde mi punto de vista, valoradamente contra Paolo Roca, mañana lo lleva a pelearse con un chico que está en el espectro autista. Mira, Sí, muy poco. Sí, pero va contra Paolo Roca teniendo al lado a Bulgeroni. Digo, Claro. también no es inocente. Por eso ambas, te decía, son correctas las dos. Digo, usa lo ideológico, porque la verdad que cierra perfecto en el libreto libertario y sobre todo en el libreto de Milei. Este caso paradigmático, que te agrego algo, el gobierno ya sabía que esto se iba a dar a conocer. Esto se va a conocer el fin de semana en una nota en La Nación. Sí. Ya desde el viernes, una de las cuentas fantasmas, Santiago Caputo, adelantaba que desde el fin de semana para las semanas que venían, o sea, esta que estamos transitando, se iba a hablar todo el tiempo de un tema particular y que el periodismo político iba a proteger a alguien y demás, dando pistas de lo que finalmente se viene. Recordemos también lo que pasa en otros medios con el tema Techín y demás. Pero digo, ambas son correctas. Digo, usa este caso paradigmático que tiene que ver con la parte del relato libertario, pero también tiene a un benefactor a su lado. Digo, lo tiene a Bulgeroni a su Sí, lado. y agrego algo más, con Clarín, con Techint y demás, se pelean por esto y al mismo tiempo están haciendo negocios por otras cosas. En cambio, con los sindicatos, con los trabajadores, con los argentinos, con los jubilados, con Ian Moche, con Lali Espósito y demás, van a la guerra a muerte. Sí, esa es la diferencia. pero de este ojo, gobierno una cosa también. es un tuit y otra cosa es un movimiento real. Porque una cosa, a ver, vimos muchas veces a Milei yendo con tuit para adelante y después vemos que en los hechos finalmente no es la estrategia del gobierno. Acá hay un tuit después de un hecho que marcó, digo, me parece que es paradigmático lo que pasó este fin de semana o lo que se dio a conocer este fin de semana sobre Techín. Digo, no solo fue un tuit, también hay como un direccionamiento del gobierno que yo entiendo. También vi, a ver, la UIA tampoco salió a defenderlo muy fuerte a Paolo Roca. Digo, la respuesta de la Unión Industrial Argentina podría haber sido mucho más dura, más fuerte contra el gobierno y fue bastante tibia, por lo menos por lo que vimos en las últimas horas. Hay que ver si finalmente hay una decisión próximamente, pero la primera reacción de la Unión Industrial Argentina es bastante favorable al gobierno, no sale a tirarse arriba de la cabeza de Paolo Roca. También hay que ver cómo empieza a funcionar Todo el tiene círculo su tiempo, rojo todo tiene su tiempo. referido a esto. Y te traigo lo de Clarín también. Lo de Clarín fue un tuit, pero después hubo una serie de movimientos también. A mí este debate me hizo acordar un poco al debate del comienzo de la gestión de Javier Milei sobre los textiles, donde el gobierno empezaba a desregular por esta misma idea, que venga la pilcha de afuera, que acá sale carísimo, y yo acá también en esto le doy la razón al gobierno también. La pilcha está carísima, traigamos la ropa de afuera. Después finalmente se abrió Jane, se abrió Temu, etcétera, etcétera, y que la gente compre pilcha barata.
que pueda comprar pizza barata para que así bajen los precios. Digo, tiene que ver también con este debate que ya arrancó en el principio. Está dentro del relato libertario, está dentro del relato de Milei, esto que estamos viendo ahora. Sí, pero la desindustrialización es destructiva en una forma generalizada de el entramado social y laboral, digamos, porque tomar simplemente lo textil o tomar el tema de los siderúrgicos, entonces, entonces que entre a precio barato y no importa, porque entonces ¿quién lo va a pagar? Sí, Entonces, y además, perdón, ¿quién lo va a pagar? asimilar a Javier Milei como alguien netamente ideológico es también pasar por alto que esa ideología se cae a pedazos cuando vos ves toda la intervención sobre el dólar que se hizo, toda la intervención sobre la política salarial, pisando los salarios hasta el día de hoy y forzando que todos los salarios formales estén por debajo de la inflación sistemáticamente todos los meses. Es decir, ha tenido un grado de intervencionismo, siempre, por supuesto, en el peor de los sentidos, pero que lo privan de esa condición de solamente ideológico. ¿Quién puede creer que Javier Milei es solamente un tipo que, ojalá, dentro de todas las cosas malas que nos tocan teniendo un presidente de estas características, fuera solamente un ideológico enceguecido? Sin duda. Pasemos al tema de la reforma laboral, porque tiene que ver directamente con esto. De hecho, la mencionamos ya 3 o 4 veces desde que empezamos a charlar. Y se está dando, o por lo menos la impresión que tengo yo, Mariano, ahora vas a clarificar un poco, pero se está dando una dinámica que ya le conocemos a este gobierno, que es, presenta un proyecto, dice, ya está todo cerrado, esto sale como por un tubo, avanzamos, le metemos, tranquilo, y a medida que se va acercando la fecha que se pone, empiezan las postergaciones, iba a tratarse antes de Navidad, después antes de Año Nuevo, ahora se iba a empezar a tratar en la segunda quincena de enero, después el 2 de febrero, ahora el 11... Y están apareciendo dudas. Hoy el gobierno, nadie te dice, el 11 tenemos los números para avanzar con esto. Mira, hay pocas veces en las que impera tanto silencio, tanto en el gobierno como en el sindicalismo, que se sienta a negociar. Y cuando digo se sienta a negociar, yo ya veo que empiezan las quejas, los rezongos. No es que estrictamente haya una mesa de discusión a donde hay un intercambio de borradores y demás. Eso sucede, pero de manera mucho más reservada y sin la participación estructural, si se quiere, ni del gobierno, ni de sus principales representantes, ni del triunvirato. ¿Vos decís que lo arreglan directamente los empresarios? No, se produce por debajo. Digamos, hay una negociación de baja intensidad que involucra equipos técnicos, que tiene a negociadores históricos del sindicalismo, de los principales gremios, y que tiene a funcionarios o a directivos que son muy cercanos al gobierno, que hacen de correa de transmisión. Eso, la conclusión que podemos arribar, por lo menos en estas horas, hasta ahora no está dando frutos. Acaba de responderme un funcionario que me dice, todavía no están dadas las condiciones para hablar de un avance concreto en las negociaciones, y creo que es lo más elocuente que tuve en las últimas 72 horas, te diría. Desde que arrancó esta semana, yo buscaba sistemáticamente una definición sobre 2 o 3 puntos que ya sabíamos de antemano que el gobierno estaba en condiciones de ceder, solamente en caso de que consiguiera, si no un aval formal, por lo menos un dejar hacer de parte de la CGT. Es decir, un momento donde la CGT no apretara el acelerador para generar o para apuntalar un clima social contrario al gobierno. Eso no está sucediendo. No está sucediendo en ninguno de los rubros. Es decir, Uno podría decir en enero no suele suceder tampoco, ¿no? No, está claro, pero también tuvimos en enero de 2024 un paro nacional que fue de mucho impacto y que de alguna manera marcó también el vínculo entre el gobierno y la CGT. Y no todos coincidíamos, al menos en aquel momento, que la Confederación General del Trabajo, contra su historia contemporánea, había sido rápida de reacción frente al decreto de necesidad de urgencia 70/23, porque lo apuntaló el rechazo con una movilización, lo hizo con un paro nacional y cerró el círculo con un amparo que tuvo acogida favorable en la justicia. Con lo cual, respecto de eso y con ese historial, ya la CGT marcó un poco el vínculo con este gobierno. Ahora, después hubo negociaciones, después hubo canales, después hubo diálogo, pero por supuesto, y muchísimos más de los que vimos abiertamente, tanto en el Consejo de Mayo con la participación de Gerardo Martínez y funcionarios, gobernadores, legisladores y demás,
como los que pudimos haber visto incluso en la Casa Rosada en algún momento con la mesa chica de la CGT acudiendo a encuentros con quien era el jefe de gabinete en ese momento, Guillermo Francos y demás. Sí hay mucho más por debajo, sí hay este intercambio de información, sí hay mirá, ¿cómo lo podríamos decir vulgarmente? Está esta idea de hasta acá podríamos, por encima de esto se va a pudrir. Siempre está esa ida y vuelta. Ahora, no prospera porque el gobierno entiende que incluso con esas concesiones tampoco se va a asegurar la respuesta de los gobernadores. Acá el eje central y lo que más les importa, tanto al gobierno como a la CGT, es la respuesta de los mandatarios provinciales. Claro, el tema es que no necesariamente los artículos que cuestionan la CGT sean los mismos que cuestionan los gobernadores. Entonces, Exacto. los gobernadores van a negociar lo suyo y lo de la CGT. ¿Le Bueno. van a decir a la CGT, nos cagaron entre ellos solos? No, es que justamente la negociación es de doble vía. Los gobernadores le dicen al gobierno por un lado y a la CGT por otro, nosotros necesitamos que se saque el capítulo donde se reduce el impuesto a las ganancias a las empresas y que por lo tanto nos priva a nosotros de una coparticipación multimillonaria. Sí. Claro. Y por otro lado, vos tenés a la CGT que dice, bueno, nosotros necesitamos que se termine con toda la afectación al derecho colectivo, que nosotros podamos negociar los acuerdos nacionales y que no venga una negociación por empresa, por provincia, por región, que nos altere ese mecanismo, que no nos corte la ultraactividad de los acuerdos laborales y también de las cláusulas que vamos pactando con las cámaras empresarias, algo que nosotros dimos en exclusiva aquí en el Destape y que fue uno de los factores de mayor ruido en este último tiempo en esta negociación, porque se inserta un nuevo actor. Hasta ahora la negociación era el gobierno con Diego Santilli, con los gobernadores por un lado, y de baja intensidad con la CGT por otro, y ahora se sumaban varias cámaras empresarias diciendo, che, me están tocando la mía. Sí. El gobierno está con la idea de no mostrarse débil antes de la votación. Un poco la idea del gobierno es llegar al debate y si hay que introducir cambios, hacerlo ahí. No mostrarse que puede llegar a ceder previo a lo que se viene en el Senado por la reforma laboral. A mí, la gran cantidad de personas que consulté en el gobierno, que están en la mesa política y que están en la rosca, me dicen no vamos a ceder nada. Nosotros vamos para adelante como un tren y después vemos. ¿Hay algunas diferencias internas? Sí. Hay algunos que pretenden ser más duros dentro del gobierno, decir no cedemos nada y se acabó. Y otros dicen abramos una negociación. Hay que ver cómo se salda esto. Todavía falta, pero la idea es por ahora no mostrarse débil. Jonah, el gobierno tiene todas las de ganar. Todas las el de gobierno ganar. Lamentablemente, todas las de viene ganar. con un envión muy fuerte con las elecciones del 26 de octubre y la CGT lo admite por lo bajo y a veces abiertamente. Y además de eso, sabe que tiene a la vuelta de la esquina los gobernadores que se pueden dar vuelta de un día para el otro, sea porque el gobierno les retació algo de fondos o sea porque les soltó para un cordón cuneta. Sí. Así de frágil es la certeza que tienen en la CGT de que los gobernadores vayan a instruir a sus legisladores en un sentido o en otro. Ahora, entonces, sí. todo ese esquema es tan frágil que el gobierno, me parece que con lógica, lo que dice en esta etapa es: ¿para qué me voy a mostrar abiertamente concediendo algunos puntos? Y acá es donde estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jonah. Si lo que yo pueda conceder ahora va a terminar siendo la nueva base de negociación y después capaz que tengo que conceder más, mejor no concedo nada, mejor solamente hago modelos borrador, modelos de laboratorio, pero en la negociación, así como sucedió con la presentación del proyecto, en la previa de la presentación del proyecto se hablaba de un proyecto de máxima y un proyecto de mínima. Sí, y volvió que en el Milei de medio- Noruega a ponerle el gancho al más duro de todos. y que en el medio iba a salir algo. No, salió el proyecto de máxima. Salió el proyecto de máxima que si a Federico Sturzenegger se le ocurría la vuelta de la mitad y el yanaconazgo, volvía. Claro. Ahora, dentro de las reglas no escritas del trabajo parlamentario, acá y hasta donde yo sé, en todos lados donde funcionan legislaturas, congresos y demás, hay una que es, primero convencer a los tuyos antes de venir a negociar conmigo. Y lo que hemos visto en las últimas 24 o 48 horas, y ahí les pido que peloteen porque sigue un poco tu tema, vos tenés el tema de los sindicatos, todavía no nos metimos ahí, pero vos también tenés el tema del ruido entre el PRO y la libertad de avanzar, que va a ser clave en esta negociación, porque yo me imagino que los gobernadores, hasta tanto
Milei no puede exhibir que tiene alineaditos a todos los patitos de los que él considera los más propios, del PRO, ciertos radicales, algunos aliados como Sago y demás que hoy están diciendo, miren que nuestros votos todavía no están, no van a ceder absolutamente nada y van a pedir todavía un poco más. Un poco lo que pasaba en la legislatura bonaerense cuando Kicillof no lograba encolumnar a todo el peronismo y entonces la oposición le decía, bueno, no te vamos a dar los votos. Bueno, si vos no juntás los votos de los tuyos, no te sientes a negociar con nosotros. Yo te respondo muy cortito para dejarle a Jonah que tiene más desarrollo. Acá todos juegan. Y cuando digo todos juegan es que no es solamente hasta dónde tira el gobierno y hasta dónde resiste la CGT. Por eso digo que los gobernadores tienen juego propio y tienen una decisión propia. Y en el medio de todo esto también aparece otro componente que son aquellos gremios que deciden avanzar unilateralmente con un esquema de confrontación mayor. Hoy vamos a tener una reunión por la tarde en la Unión Obrera Metalúrgica con aquellos sindicatos. Ya la semana pasada se habían reunido y hoy planean dar una vuelta de tuerca agregando volumen a esta idea de nosotros vamos a confrontar contra esta reforma laboral, sea cuando se presente el proyecto, sea cuando avance, pero tenemos pensado parar las actividades productivas y las actividades de servicios, incluso si la CGT decide no hacerlo. Y ya el anticipo lo tenemos con la Asociación de Trabajadores del Estado, que no formando parte de ese entramado, dijo, el día que se trate la reforma laboral, nosotros paramos. Es simplemente un indicio, pero sí de parte de la UOM, sí de parte de los sindicatos que están claramente en la vereda opuesta al gobierno y lo quieren manifestar de esa manera. Los aceiteros también, ¿no? Está esta idea, los aceiteros de Daniel Jofra, los bancarios con Sergio Palazzo, todos aquellos que se referenciaban en algún momento en el kirchnerismo, que todavía lo hacen, que tienen muy resuelta la idea de avanzar en una medida de fuerza. Probablemente no son ni mayoritarios, ni con peso específico propio, muchos de ellos, a excepción de la UOM, para generar un daño en el esquema, en el tejido productivo. Dicho esto, también hay que aclarar, ¿cuánto daño le puede causar al tejido productivo una medida de fuerza con un gobierno que desea la destrucción de ese modelo productivo? Pero eso es otra discusión. Entiendo que ahí teníamos al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, a Rodolfo Aguiar, contando un poco esta dinámica. Insisto, hay que ponerlo en este contexto. La vocación confrontativa que tiene y esa presencia mediática constante de alguna manera marca un pulso y es muy interesante. No tiene incidencia en la negociación de baja intensidad que mantienen los gremios con el gobierno, no tiene incidencia en el poder concreto de generar un esquema callejero de protestas, pero creo que colabora a la construcción de un relato contrapuesto al del gobierno. Creo que es una reforma laboral en la que se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar, por eso la reforma se tiene que caer de manera completa y el movimiento obrero argentino no se puede conformar con el mal menor, con esta idea de sentarnos en una mesa y ver si podemos modificar un par de artículos. Eso no alcanza para mejorar nuestra posición, porque lo que está sobre la mesa es una iniciativa que fue redactada por las corporaciones empresarias nacionales y multinacionales que actúan en nuestro país. Es una regla de negociación básica. Si nos sentamos a discutir un proyecto del enemigo, estamos perdiendo. Bueno, hay que decir, a Rodolfo Aguiar no lo invitan a esas negociaciones. Rodolfo Aguiar no es una parte intrínseca de las discusiones, sí lo es seguramente la Unión del Personal Civil de la Nación, el sindicato mayoritario dentro de los estatales. Es decir, hay distintos grados de protagonismo y está muy bien que Aguiar, en su condición de un dirigente que por otro lado a mí me gusta mucho cuando suben el perfil porque me parece un personaje súper imitable. Para los imitadores un Rodolfo Aguiar es espectacular, el tono, el relato, es muy interesante escucharlo. Mariano abre carpetitas, habla y abre una carpetita, es que se va para la carpetita y después vuelve. Me tengo que focalizar. Pero yo me quedé con la otra carpetita, ¿no? Ahora quiere la imitación de Fátima. Yo creo que sí, digamos, vamos camino hacia un escenario de mayor confrontación. Lo que pasa es que lo vamos a ver cristalizado probablemente de inicio en algunos sectores con menor poder de fuego propio o más acotado, pero que sí van a generar un caldo de cultivo más adelante. ¿Y cómo ves que juega en todo esto la conflictividad ya a nivel fábrica, a nivel empresa, a nivel seccional, regional, en esos pueblos o ciudades donde están cerrando empresas que afectan a toda la vida de esa comunidad?
porque pareciera que el ritmo, la velocidad que se está llevando de abajo hacia arriba es muy distinta a la que están registrando las cúpulas. Sí, yo te soy franco, Nico, yo todavía no percibo, pero probablemente son falencias propias, todavía no percibo esa estructuración del malestar social y laboral que hemos visto en otros momentos en los cordones industriales, en el norte bonaerense, en el Gran Rosario. Hemos visto etapas donde las regionales de la CGT, el sindicalismo clasista, tenía una unidad mucho más corpórea, mucho más evidente. Me parece que todavía estamos en una instancia defensiva y no necesariamente volcada a, bueno, vamos a hacer que se caiga esta reforma laboral. Porque, a ver, el sindicalismo ha tenido por lo menos la musculatura suficiente para intentarlo. Sí. Lo tiene todavía. Me parece que ha sido tanto el daño provocado y la atomización de los reclamos, el deterioro constante en la calidad de vida, la pérdida de poder adquisitivo, que se está haciendo más complejo percibir ese riesgo. Hasta que no esté la percepción del riesgo, sí. y esto lo asocio también con la cuestión política, ¿no? Que me excede a mí, pero hemos hablado en muchas oportunidades, bueno, ¿hasta cuándo avanza Milei? ¿Cuándo le va a volver lo que hace? Bueno, en buena medida mucho de lo que avanza lo avanza por ausencia de una oposición concreta en el plano político. Y eso también se traduce en lo que está pasando a nivel callejero o a nivel protestas dentro de las fábricas y dentro de las unidades productivas. Clarísimo, porque sigue pareciendo que la oposición más dura a este gobierno está dentro del propio gobierno, en sus internas, en sus manejos y roces con los aliados. Jonathan, te mencionaba recién un descontento creciente por parte del PRO, que había ya terminado el año pasado a las puteadas, ¿no? Cuando sintieron que habían sido cagados en esa sesión tardía en la Cámara de Diputados. Sí, y tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes sobre la reforma laboral y la negociación del gobierno con los gobernadores. A ver, los gobernadores tienen varias negociaciones durante el año. No va a ser la única la reforma laboral. El único enfrentamiento o pedido o reclamo que va a tener para con el gobierno. Se viene la designación de jueces federales, que eso siempre genera un toma y daca entre las provincias y el gobierno, y diferentes cuestiones más que se van a ir tratando durante este año, sobre todo en un año que esperan sea un año caliente a nivel legislativo. Recordemos que no hay elecciones. Yo conté hace algunos días que el gobierno ya está filtrando que el año que viene, 2027, parece que falta un montón, pero en verdad no, va a tener candidatos a gobernadores en todas las provincias. El gobierno ya está filtrando esto, que significa algo que le va a traer también algún tipo de ruido interno en cada territorio, como ya lo tuvo el año pasado, también con cada gobernador, porque ir a disputarle territorio a un gobernador o a un partido en su provincia siempre genera ruido. Recordemos que hoy la Libertad Avanza no tiene ningún gobernador en el país. Pretende sumar algunos en el 2027 cuando Javier Milei, y esto está confirmado, esto hay que decirlo, vaya por la reelección, porque suena fuerte, pero Javier Milei va a ir por la reelección. Si la va a lograr o no, no se sabe todavía, veremos qué pasa, pero lo va a intentar, y en esta intentona de ir por la reelección se le van a sumar varios candidatos a gobernadores. Ayer hubo ruido interno con el partido más aliado que tiene. Igual a veces yo cuando digo esto me da dudas, porque a veces digo, ¿es el PRO o es el radicalismo? Pero bueno, cuando vos ves la representación que tiene el radicalismo del PRO, decís que finalmente lo que realmente tiene más peso es el PRO, y el principal aliado del gobierno hoy es el PRO. Bueno, hay ruido por varias cuestiones. Ayer salió públicamente este ruido que ya hace algunos meses está dando vueltas dentro del Partido Amarillo, pero ayer salió públicamente en masa el PRO, encabezados por el gobernador Ignacio Torres, gobernador de Chubut, con respecto a los incendios que hay en la Patagonia y sobre todo que está sufriendo Chubut. Estamos hablando que en la Patagonia hay 230.000 hectáreas quemadas por el fuego. Es terrible lo que está pasando en la Patagonia de nuestro país, mientras, ahora lo vamos a ver en un rato, el presidente baila el rock del gato arriba de un escenario en un teatro de Mar del Plata. Es terrible lo que está pasando en nuestro país. El gobernador de Chubut reunió a varios gobernadores, o a todos los gobernadores de la Patagonia, Claudio Vidal de Santa Cruz, o sea, de todos los partidos políticos, Silioto del peronismo de La Pampa, Beretilnec de Río Negro. Bueno, a todos los gobernadores los reunió para hacer un reclamo, un pedido fuerte contra el gobierno, donde le exige
al Poder Ejecutivo que se trate en sesiones extraordinarias, que lo sumen ahora al temario la ley de emergencia ígnea, para tener recursos para combatir el fuego. Ellos denuncian que realmente el gobierno no está enviando recursos y que no tienen recursos para afrontar esta quema terrible, el fuego que hay en la Patagonia Argentina. Vamos a ver el mensaje de Nacho Torres, donde le pide al gobierno. Él cuenta en este tuit, dice: me junté con los gobernadores de la Patagonia y le pedimos al Congreso la urgente declaración nacional de la emergencia ígnea, que está impulsada por los legisladores de Chubut. Dice: frente a un escenario climático extremadamente adverso y a la sequía más severa de 1965, las provincias patagónicas declaramos la emergencia ígnea en octubre de 2025. Pese a ello y la magnitud de los incendios, bueno, exigimos estas herramientas excepcionales. Da los ejemplos de Chile, también Estados Unidos, ante emergencias de esta escala, etcétera. Lo interesante es que se le suma Mauricio Macri a todo esto, ¿no? Pero dando a entender que el gobierno no hace nada. No, sí, le está diciendo, mira, en el anteúltimo párrafo le dice: che, mirá que el Estado Nacional tiene que socorrernos de alguna manera. Tengo entendido, perdón, que hoy o ayer a última hora se iniciaron denuncias penales contra funcionarios del gobierno nacional por incumplimiento de deberes de funcionario en función del manejo del fuego. No, me llama la atención este mensaje de Torres porque hace al menos 2 semanas, cuando se apagó el fuego, que no se apagó gracias a al gran accionar que están llevando adelante los brigadistas, que igual son pocos y no son los suficientes para apagar el fuego, sino que fue por la lluvia. Y en ese momento Torres daba una entrevista y decía: bueno, gracias a Milei por los fondos que van a llegar. Bueno, parece que los fondos no llegaron. Y en ese momento justamente era que los diputados patagónicos del Frente de Todos estaban impulsando esto que comentás vos de la emergencia ígnea y no decía nada Torres en ese y bueno, momento. se le sumó Macri a todo esto también en medio de este ruido que hubo. Lo hicieron laburar a Macri. Nacho, a ver, vamos a separar un poco las aguas. Nacho Torres es una persona que tiene muy buena relación con el gobierno, que es aliado pleno del gobierno, que tiene una gran relación con Santiago Caputo, además, y salió con esto. Pero se le suma Macri, se le sumó Mauricio Macri, que lo hicieron salir de su soltería. Yo tengo un datito sobre la soltería de Macri. Es lo más importante. Pero lo digo en un rato, no tiene nada que ver con esto, pero un rato si quieren... Viste, otro más que hable de carpetita. Mientras que habla, habla en un rato carpetita. si quieren nos metemos con la soltería de Mauricio Macri. Carpetita. Sí, está dando vuelta una periodista por ahí, pero más tarde lo cuento. Parece Jorge Macri. No, Mauricio Macri. Ahora en un rato lo cuento si quieren, porque parte de un canal muy importante. ¡Upa! Quiero aclarar algo, no es del Destape. Te salvaste, Agustina. Johnny, por favor. Apoyo el pedido. Dice Mauricio Macri, que le cortaron las vacaciones y su soltería. Dice: apoyo el pedido de Nacho Torres y de los gobernadores patagónicos para que en las sesiones extraordinarias se sancione esta ley de emergencia que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado. Bueno, Macri cuenta lo que decíamos recién: 230.000 hectáreas de patrimonio natural que ya se perdieron. Bueno, la región se encuentra en una condición climática crítica con la sequía más prolongada de 1965. Se necesitan más recursos, pide, y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y la propiedad de los argentinos. También se le sumó el PRO como partido, como si fuera una... A ver, esto fue algo que le dio mucha fuerza al PRO, porque no salieron todos los gobernadores patagónicos a dar un mensaje sobre esto, salvo Silioto, pero Vidal no salió, Beretilnec tampoco. Digo, salió el PRO en masa también. Acá dice, donde piden en Twitter respaldar el pedido de los gobernadores, exigen al Congreso Nacional, obviamente enfocan en el Congreso Nacional, pero es un mensaje a Javier Milei porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que sumarlo al temario de las sesiones extraordinarias. Quieren que se apruebe en febrero. Yo recién pregunté a algunos de las personas que integran el gobierno qué van a hacer con este pedido del PRO. Algunos dicen, vamos a ver, vamos a esperar. Digo, no confirman, no hubo una respuesta todavía de parte del gobierno nacional. Por ahora no hay nada confirmado, no se sabe todavía si van a apoyar y si lo va a sumar finalmente Milei, este reclamo del PRO, porque en el medio también hay un barullo con respecto a la ley penal juvenil. El PRO no da un pleno respaldo a la ley del gobierno. Y también se suma a ruido que hay entre diferentes lugares del macrismo. Por ejemplo, Mauricio Macri con Diego Santilli. Digo, estamos hablando de una relación tensa. De hecho, salió... ¿Te llegaste a enterar del apodo de Santilli o eso fue durante tus vacaciones? A ver, contame. Camiseta de los Lakers. ¿Por? ¿No hablamos? Ah, mitad violeta, mitad a veces es más violeta, a veces más amarilla.
Es increíble porque en el PRO lo acusan de estar muy en el gobierno y en el gobierno dice, no, todavía es amarillo, nuestro no es. Así que por ahora está en el medio. De hecho, ese es uno de los argumentos que usan los gurkas del gobierno para decir, no, Santilli no va a ser nuestro candidato a gobernador porque es amarillo todavía. Se tiene que afiliar a la Libertad Vence. Y encima es colorado. Bueno, en fin. Hay ruido entre Mauricio Macri y Diego Santilli. De hecho, tuvo que salir a hablar Cristian Ritondo sobre esto en las últimas horas para decir que por ahora no hay ningún lío. Vamos a ver la placa número 6, donde habló Ritondo sobre Diego Santilli y dijo, no tuvimos ningún cortocircuito con el Colo todavía. Estas son declaraciones que hizo en estas últimas horas, tratando de bajar un cambio porque ya empieza a haber un ruido sobre la relación de Macri con Santilli. Hay que ver qué le van a exigir a Santilli, porque si quiere ser candidato a gobernador va a tener que salir del PRO. Hay que ver cómo maneja él internamente esto, cómo se maneja también con el bloque del PRO, cómo se maneja con Ritondo. Recordemos que el PRO tiene mucho peso en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Cristian Ritondo y también con Diego Santilli. Hay que ver cómo quiere jugar ahí. Bueno, eso será una discusión que se vendrá el año que viene, pero que ya se está viviendo dentro del gobierno y dentro del PRO. Hay que ver para dónde van direccionados finalmente los votos en la ley penal juvenil y si es que se suma en las sesiones extraordinarias este reclamo del PRO. Bien, en un rato, cuando vayamos a lo que pasó en Mar del Plata, vamos a hablar de otra interna, porque ayer también en el escenario y en la tribuna del Festival Ni Uno Más o Menos hubo unos dardos bastante fuleros entre las Fuerzas del Cielo y Sebastián Pareja. Sí. Yo lo que les quiero decir es que en toda esta disputa, Techín, Milei, en todos los otros medios, Bulgeroni no estaba, digamos, dentro de lo que era la disputa. Nosotros lo hablamos durante la primera hora, Sí. ¿no? Yo no sé si nos escucha. No se escucha. No sé de quién estás hablando, pero seguramente Alejandro no se escucha. Bulgeroni, Epa. hijo, posteó. Argentina pasó de tener un mercado hiperregulado a uno que empieza a regirse por las reglas de la libre competencia, donde antes había un mercado cerrado e hiperproteccionista, regido por presiones y precios inflados que siempre alguien terminaba pagando. Hoy empieza a imponerse otra lógica: eficiencia de costos, márgenes razonables y disposición real a competir con el mundo. El Estado está cambiando, los privados también deben hacerlo. La pelea ya no es Roca Milei, es Roca Bulgeroni. Qué lindo Estalló la que es guerra. ese escenario. Se está poniendo el babero, Alfredo, Qué ¿no? lindo que- y porque así se terminan resolviendo los conflictos políticos y los gobiernos. ¿Y Clarín mira o tiene algún interés en No, esta tiene que pelea? estar con Roca, ¿no? Ahí es Héctor más Mañeto fuerte. es con Roca. Por ahora, Por pero ahora. siempre fue así en los últimos 25 años. AEA, la conducción política del establishment argentino, siempre fue Paolo Roca y Mañeto a través de AEA. Te tiro un título para quizás la semana que viene. No voy a estar, pero bueno, si no a mi regreso No, lo haces en mi no te ausencia. tomes vacaciones. Perdón, no, pero ¿cómo en todo ese grupito, los que se saben los dueños de Argentina desde hace muchos años, ¿no? Los Bulgeroni, los Roca, los Mañeto, y que más o menos tenían compartimentada sus áreas, ¿cómo rompió todo Galperín ahí? Galperín. Y sí, porque apareció como un actor nuevo y con mucho impulso a sentarse a una mesa que hace mucho tiempo no recibía un actor nuevo. Pero lo charlamos, Dale. si querés, en otro momento. ¿Puedo comentar una cosa? Porque me parece muy interesante el tuit de Alejandro Bulgeroni, que destaca en su primera línea la importancia de del libre mercado por encima de los... La regla de la libre competencia. La regla de la libre competencia por encima del mercado hiperregulado, Hiperregulado. propio de los cuca, que son... No dijo Cuca. Qué mal que le fue a los pero- Bulgeroni con los mercados regulados, ¿no? No, está bien, pero es una digo- larga historia de fracasos y pérdidas. ¿Cómo? Lo mal que le fue a los Bulgeroni con los mercados regulados, digo. ¿Sabes qué? Me hizo acordar... No, me hizo acordar La algo. ha pasado re mal. Me hizo acordar algo. ¿Podemos ver una foto que mandé a la producción? ¿Sabes qué es esa foto? es buenísima. No, pero este es el patriarca No veo Bulgeroni, nada. no Bueno, es este. Está bien, pero este es Carlos Bulgeroni. Este es el, no, el abuelo, ¿no? Pero esta no Del es de tuit. 1814 esta foto. Pero esta foto es extraordinaria. Esta foto de 1995, Carlos Bulgeroni, el patriarca del grupo Bulgeroni, puedo Bridas, decir, Pae. Para quienes no nos están mirando o para quienes nos quieran mirar y podemos ampliar la concepción, es Carlos Bulgeroni reunido con un grupo de talibanes. En Afganistán. Sí.
negociando, mirá, te voy a contar. Un gasoducto era. Marzo de 1995, cuando el presidente de Turkmenistán, una libre economía de esas que, te digo, Las Vegas es un poroto al lado de Turkmenistán en términos de reglas de mercado, de libre competencia, etcétera, etcétera. Saparmurat Niyazov le encargó a Bulgeroni negociar con Pakistán un proyecto imposible: convencer a los talibanes de que autorizaran la construcción de un gasoducto que atravesara Afganistán y cruzara medio Pakistán hasta entroncar con el gasoducto existente entre Islamabad y el puerto de Karachi sobre el Océano Índico. Perdón, ¿lo logró? No tengo el final de la historia en este momento. Quiero citar, es una nota del diario Clarín del año 2021, pero que recuerda esta historia deliciosa del el folclore del empresariado argentino. Ese empresariado que hoy dice... Otro mundo. No, pero digo, ese empresariado que hoy dice: qué porquería la historia argentina, llena de regulaciones, de mercados que no son libres. Qué bueno que es el libre mercado. Y acá tenemos cómo se constituyó como grupo poderosísimo en la Argentina: Pan American Energy, Bridas, etcétera, etcétera, el grupo Bulgeroni, por ejemplo, negociando con talibanes. Sin ninguna duda es así. Hay algunos datos que son, si se quiere, más delicados que otros, más fuertes que otros. Nosotros solemos hablar de la inflación, de la actividad, de esto, de lo otro. Pero hay datos que son más fuertes y además que preocupan, sobre todo cuando empiezan a revertirse tendencias que se habían construido a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos gobiernos. Así como la semana pasada destacamos que volvió a bajar el número de crímenes violentos, de asesinatos violentos en la Argentina, y que ese no es algo que haya empezado con este gobierno, sino que es una continuidad de una larga historia. Pero ahora nos enteramos, Agustina, que los datos de mortalidad infantil están empezando a crecer después de mucho tiempo. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de este tema. Es la primera vez en décadas que aumenta la tasa de mortalidad infantil y neonatal. Y este es un retroceso también que tiene un dato clave, ¿no?, para que nos demos cuenta hasta dónde llega la gravedad. Ni en la pandemia del COVID se habían registrado cifras tan malas. Tenemos la nota de Nora Barr, nuestra compañera, que le mandamos un beso, que encontró este dato que además llegó tarde porque tendría que haber llegado antes. Parece poco, porque cuando vos lees la nota ves que hay un aumento de 0,5 y parece un número menor. Ahora, de lo que estamos hablando, dicho mal y pronto, es que se mueren más bebés que antes de menos de un año. Esa es la situación, es una catástrofe social. No teníamos registros de que aumentara la tasa. Cuando se trata de una cuestión así, uno piensa en las políticas que faltaron, sobre todo. Para que se den una idea, también es un indicador muy importante a la hora de medir si un país es desarrollado o no. Y la verdad que nos estamos acercando menos a Alemania y más a Panamá. Para que se den una idea, este número, ahora que antes era de 8 por 1000, es decir, que morían 8 bebés cada 1000 nacidos, esto ahora se ubica en 8,5. Por eso digo, si uno se queda en el número, parece chico, pero es realmente grave. Estamos hablando de que hay una tendencia, como decías vos, que ya está pasando a ser negativa en todo caso, o sea, está aumentando. Y además hay que tener en cuenta que muchas vidas se podrían haber salvado probablemente con un mejor acceso a una atención primaria de salud o de políticas públicas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros estamos entre el 8 y el 8,5, y para que se den una idea, en Alemania está cerca del 3, Estados Unidos está entre el 3 y el 5 también, España también, y nosotros estamos más del lado de Tailandia o Samoa entre el 8 y el 13. Entonces, esto no nos está convirtiendo en un país que cuide a sus infancias. Y para que tengan en cuenta también, estas son muertes que ocurren en los primeros días y semanas de vida. Es decir, esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando hay una catástrofe sanitaria global. Por eso les mencionaba también la pandemia, pero no es eso lo que está ocurriendo. Esto es una catástrofe social, en realidad. De hecho, la OMS, lo tenemos en la placa 2 para que lo veamos, ellos estipulan cuáles son las causas por las que puede llegar a aumentar la mortalidad infantil y, por ejemplo, hablan de falta de acceso a la atención médica adecuada. Por eso hablaba del ajuste que se implementó también en 2024 a la salud. La desnutrición,
Desnutrición. Hoy tenemos una nota en el Destape que dice que menos personas están comprando leche. No porque no tengan ganas de tomar leche o de comer carne, como veíamos también los números de ayer. Esta es una situación grave. Esto debilita el sistema inmunológico de las personas. Acceso limitado a agua potable y saneamiento. Condiciones socioeconómicas sobre todo. Es decir, que son las familias que viven en la pobreza extrema las que tienen más dificultades del acceso a la atención médica por lo general. Entonces, recién hablabas de los números de inflación, de pobreza. Acá hay un indicador de que las cosas no están funcionando. Y este es un indicador muy claro. También, por ejemplo, en emergencias humanitarias y conflictos se dan estas situaciones. Ahora, en Argentina está ocurriendo sin que todo esto suceda. Entonces, la tasa no subió en la pandemia. Los especialistas en ese momento explicaban que justamente no había subido gracias a que había políticas públicas sostenidas, una red de atención primaria activa, programas específicos de cuidado durante el embarazo y la primera infancia. Fíjense en la placa 3 lo que decía en su momento el gobierno. Durante la pandemia es esto, porque estos son datos de 2021, y ahí mencionan particularmente el programa La Ley de 1000 días, que tiene como objetivo justamente la atención y el cuidado de los bebés recién nacidos y también un acompañamiento durante el embarazo y la primera infancia. Bueno, ¿qué pasó con la Ley de 1000 días? Con el gobierno de Milei en 2024. 2024 es el dato que estamos viendo ahora del 8,5. Fíjate en la placa 4 lo que pasó con la ley, cómo se implementó esta ley. Estos son datos del CELS en su cocina de cuidados, es la 4ª edición, y ahí dice que perdió integralidad. El propio jefe de gabinete respondió al Senado cuando se le preguntó que las políticas se habían reducido. Fíjate que no hay fecha de inscripción para 2025, decían en ese momento, y además la ejecución es de 0. No sé si se llega a ver ahí abajo 0%. De todo. La ejecución es de 0. Entonces, hay que entender que este tipo de estadísticas, como lo dice también la nota de Nora, no se pueden explicar por un solo motivo. Es un fenómeno multicausal. Tampoco sirve analizar un solo año. Ahora, es en este contexto que se dio. Eso sí hay que decirlo, porque hay una lógica del recorte que se replica. Y así como vemos que el programa de 1000 días está siendo brutalmente ajustado, hace poco yo hablaba también del programa ENIA, el plan ENIA. Bueno, el plan ENIA también dialogaba con este plan, porque de lo que se trataba era de brindar también asistencia y recursos y acompañamiento, sobre todo, para evitar los embarazos adolescentes. Y fíjate cómo también estos eran los resultados de un plan que había funcionado. Y acá está el tema, porque así como el plan de 1000 días funcionó, al menos no había aumentado la tasa de mortalidad infantil y neonatal, también había funcionado el plan ENIA, porque fíjate que los números lo que dan cuenta es que entre 2018 y 2021 la tasa de embarazos no intencionales en adolescentes se había reducido a casi la mitad. ¿Y sabes cuánto le costaba al Estado solamente? $60. Eso también desapareció. O sea, no desapareció, pero como muchas otras medidas por parte del gobierno nacional, lo que dicen es que son las provincias las que se tienen que hacer cargo, así como hicieron con la ESI, como hicieron con un montón de políticas que habían funcionado. Y son las autoridades provinciales las que tienen que encargarse de esto. En el medio no hay presupuesto. Con billetes de estanciero, te iba a decir, sí, ¿no? Sí. En la placa 6 tenemos también otra nota del Destape que daba cuenta de esta situación de leña. Sacaron el único espacio de apoyo que teníamos, dicen las adolescentes, que ahora no tienen el plan ENIA. Entonces, acá, como decía, hay una lógica de recorte, hay un discurso que se mantiene, y la suba de la mortalidad es una clara señal de retroceso social. Eso es lo que no hay que perder de vista. Es un retroceso sanitario. La Argentina ya demostró que hasta en la pandemia podía cuidar a sus bebés. Ahora, Milei no lo está haciendo. Entonces nos está sumergiendo en una crisis social realmente grave, que inclusive era un indicador que se tomaba como para medirnos con Uruguay, con Chile. No estamos ahí, chicos, no estamos ahí, y
de nuevo, esto no se está dando en medio de una catástrofe sanitaria. Esto se está dando porque no hay recursos sanitarios, probablemente. Vuelvo a decir que no hay que pensarlo como algo determinante, pero sí se está dando en este contexto. Sin duda, y también en el contexto de padres que no pueden quedarse con sus hijos, entonces tampoco les pueden dar el mismo tipo de cuidado porque están mucho No hay tiempo estructura. afuera. El plan este de 1000 días, entre otras cosas que cubría, por ejemplo, la leche de fórmula. Sí. La leche de fórmula, cuando la mamá tiene que salir a laburar y no puede llevarse el pibe, es lo que toma el niño hasta 1 año, 2 años, porque no puede tomar leche común a esa edad. Un Sí, o cartoncito- suplementa en el caso de que el bebé no haya podido o no hayan podido amamantar. Exacto. Un cartoncito de leche de fórmula sale arriba de 2.000 pesos hoy Sí. en día y un bebé puede necesitar 3, 4 a lo largo de una jornada. Es un presupuesto que no tiene cabida en la de un hogar No. humilde hoy en día en la Argentina y esas cosas se empiezan a perder. Pienso también en el plan Cunita. Claro. Y hoy como vemos en el mundo, en Nueva York, Mamdani y en otros países, que se están implementando Sí. planes muy similares. Lo que hay es un abandono de los que más lo necesitan, porque, perdón Agustina, ¿qué hay más débil? ¿Qué eslabón más débil hay en la sociedad que un bebé recién nacido? Ninguno, absolutamente ninguno. Es que por eso se le da también tanto valor a esta estadística. Y recién hablabas de los cuidados. Bueno, no hay estructura de cuidados, al menos la que sí existía en su momento, y que era bastante incipiente, porque hay que decirlo también, no solucionaba absolutamente todo. Pero el CEL se está dando cuenta de esto, está la cocina de cuidados, y sistemáticamente lo que vemos es que hay un retroceso en el Estado. Pero ¿dónde es ese retroceso? Es lo que decís vos, en los más vulnerables, en los bebés, en las mamás que no pueden que no pueden cuidar al hijo. Digo, es realmente grave. Sobre todo porque no le cuesta nada al Estado, es lo que decía antes. Así como en línea eran $60, creo que había dicho, también la estructura de cuidados era barata en términos de lo que se ganaba, inclusive a nivel económico, porque Sí. hay muchos que dicen que invertir en cuidados también puede funcionar como un repo, ¿entendés? Puede llegar a activar inclusive la economía, Sí, porque claro. estás integrando un sector que no está formando parte del mercado laboral. Y estás ahorrándole al sistema de salud una También. cantidad de recursos que más temprano que tarde van a tener que volver a volcar para atender las dolencias Sí. propias de alguien que no ha tenido la nutrición o la atención. en Claro, el los momento. países desarrollados están pensando en eso, en cómo avanzar hacia una economía de cuidados. No están pensando qué pasa porque se nos mueren los bebés. Así Esa es. es nuestra realidad. Así es. Gracias, Agustina, por el reporte. Tenemos que ir a Mar del Plata, lamentablemente. Traté de posponerlo todo lo posible, pero hay que hacerse quedó la cargo. carpeta de Johnny, que es más amable. No, antes de eso, para seguir pateándolo, ganando segunditos, quería hacer 2 comentarios muy cortos. Uno tiene que ver con una publicación de hace un rato de la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado argentino, del Estado Nacional, donde insisten en no entregarle los teléfonos de algunos funcionarios, entre ellos Toto Caputo, en el marco de la causa contra YPF que cursa en Nueva York, lo cual está bien. Lo cual está muy bien que defiendan por una vez la soberanía argentina. El tema es que en este caso en particular lo hacen porque no quieren mostrar lo que hay en el teléfono de Caputo. Me imagino no por el caso YPF, sino por todo lo demás. Es decir, este Estado que no defiende a los argentinos nunca, cuando tiene que ver con uno de ellos, como la mafia, sí salta a defender. Y lo otro, por favor, ayer se abrió la cuenta oficial del Comité de la Paz, de Trump, Ahí. y empezó a agradecer a los países que formaban parte, y empezó por Argentina, y salieron, pero automáticamente, todos los minions de Santiago Caputo y demás a decir, somos el primer país que nos agradece, somos la prioridad para Trump. Porque empieza con A. Estaban en orden alfabético. Estaban en orden alfabético, chicos. En fin, Dios mío. lo que me reí. ¿Qué pasó ayer en Mar del Plata, en el Festival Ni Uno Más o Menos? Ayer pasaron muchas cosas. Lo principal, a ver, yo los invito a ver. Yo sé que no lo quieren ver. A mí, yo lo vi una vez nada más y dije, la verdad que no lo quiero ver más. Vos nos invitás a ver esto como Milei invita a escuchar ópera. Es medio como una obligación, un compromiso. Y estamos acá sentados, estamos viendo esto. Hay que verlo. Es el accidente de la autopista. ¿No querés ir a fijarte si Mariano Moreno no perdió una oreja también? Pero esto hay que verlo. Ayer Milei primero ensayó a la mañana en Mar del Plata y después a la noche se fue a este lugar que se llama el Roxy a actuar con su nueva vieja novia. ¿Volvieron? Sí. ¿Pero por ayer o es algo más...? Hace meses que se sabe... A ver, Milei, la máxima de Milei ahora es no quiero estar de novio, quiero
tener un ratito nada más. Fátima, ese muchacho Amor no te libre. conviene. Porque no tengo tiempo. Pareja libre. No tengo tiempo. Aparte, siempre está el factor No tiene Karina. tiempo porque está ensayando las boludeces que hace con la novia. Siempre está el factor Se Karina. dieron un abrazo igual muy sentido. Un beso. Sí, No, pero Karina y Ah, Fátima, Sí, digo, porque cuando entraron. Karina le tiene aprecio a Fátima, no le tenía afecto a Yuyito González. Ah. Sí le tenía afecto a Fátima. En su momento recuerdan que se habían separado, luego se puso a salir con Yuyito González. Ahora la máxima de Milei es: no tengo tiempo, no me voy a poner de novio, no estoy de novio. Pero Fátima siempre está dando vueltas de alguna manera a mí. Hace meses me habían contado que había ahí como una especie de vuelta con Fátima. No a noviar, sino a... No sé, díganle como quieran. No sé cómo le dicen los jóvenes ahora. No, importa. no, Yo no. te estoy viendo en la cara y me encanta disfrutar. Disfruto de tu cara, Mariano Martín, mientras cuento esto. Vamos a verlo porque hay que verlo. Él es el presidente de la ¿A los nación. puritanos todo eso les cae bien? ¿A qué llamas puritano? Y a parte de su electorado puritano que vota a la derecha tradicional. Según, yo creo que al republicano no le cae muy bien. Tipo, al que votaba Macri y vota Milei, no, creo que no le gusta. Después, al resto del país, el gobierno entiende que esto le gusta. Como le gustó el Movistar Arena, a esa porción del país que uno no ve, no entiende. Lo mejor le gustó el Movistar Arena, le gusta que Milei cante, que haga espectáculos. Entiendo que a esa porción sí. Yo creo que al republicano bien pro. Algunos le llaman las señoras pelo de cocker, las Mabeles le dicen ofensivamente en el gobierno. Esto no lo digo yo, lo dicen en el gobierno. Me parece que a ese público sí no le gusta Milei, que lo tilda, a lo mejor lo muestra como lo digo entre comillas, grasa, no sé, soez de alguna manera. Pero bueno, ayer Milei cantó esta canción de los ratones paranoicos llamada El Rol del Gato. Vamos a verlo con su El rol del chica, gato con Fátima. con Fátima Flores, que le bailaba a su alrededor. Vamos a ver a Javier Milei en la actuación anoche en Mar del Plata, mientras Mariano Martín. Por eso. Vieron que grita Milei, no canta, grita. A ver, de Pero todas ¿por las qué cosas, eligió perdón. el gato Pará. con Fátima al lado? Perdón, de Eso todas es las lo que- cosas que le he visto hacer a Milei, cantar es de las menos malas, ¿eh? De las Tal que cual. menos peor hace. Tal cual. ¿Qué otra cosa se desarrolla con cierta dignidad o con cierta... Esto igual no sé si es digno, no No sé ponerle necesita la palabra dignidad carpetita, a esto, ¿viste? Sí. No Es canta verdad, con la es carpetita de verdad. apego. Pero se le nota en la mano que está medio incómodo, que necesita, Sí. le falta algo. A ver, yo prefiero tener Más un... patético lo de Fátima, perdón. Pero es una artista de última. Y Moviéndole Es un artista. ¿El qué? La colita. La colita Decilo, a- decilo, Zayat. Te tengo que presidente. terminar las frases está ahora bailando, encima. che. al presidente. Ayer Fátima Flores, que es una buena imitadora, imitó muy mal a Patricia Bullrich. Muy mal. Eso es una... yo la ¿A verdad que vi- propósito? No sé qué pasó, pero la imitación de Fátima Flores a Patricia Bullrich la hizo muy mal. Para mí Fátima Flores tiene algunas imitaciones muy buenas. Me parece que es en su momento fue una muy buena imitadora de Cristina. Me parece que la imitaba muy bien. O sea, hay imitadores que son muy buenos y hay otros que más o menos. O que hacen imitaciones buenas y otros más o menos. Ayer imitó a Patricia Bullrich, da vergüenza la imitación que hizo. No se parecía absolutamente nada. Bueno, Javier Milei ayer en Mar del Plata, que tuvo algunas perlitas. Que vamos a repasar algunas perlitas porque esto fue una parte de la presencia de Milei en Mar del Plata. Hubo otra donde salió Milei del teatro. Vamos a ver el tape número 10. Ayer a la noche salió del teatro y la gente estaba un poquito en contra de Milei. No le gustó que haya ido Milei a Mar del Plata. Vamos a ver el tape 10. Mirá lo que le pasó a Milei ayer. Empiezan a salir, ¿eh? Insultos para Milei. Bueno, es muy enojada la gente de Mar del Plata con la llegada de Milei. Esto fue la salida del teatro Sí. después de cantar y bailar mientras se encienda el país. Así se lo hizo pagar la gente también. Escuché que había. Perdón. No, que lo vimos en vivo en la redacción y lo que es genial de todo esto es que el operativo de seguridad no estaba organizado para estar
En ese escuchar sector. en este sector en particular, porque en realidad los que lo están criticando son los que salían de ver el recital de Pedro Aznar. Claro, ahí está. Y Ese fue el tema. y otra cosa, a ver, Se juntaron. Bueno, menos mal que era Pedro Aznar y no Flema, ¿no? Porque podría haber sido un poco Se más. juntaron y era muy gracioso. Salía a defender. hubo una Se persona... tuvieron que ir rápido. Salía Ayer a la defender. tarde hubo una persona detenida porque le pegó al auto presidencial donde estaba Milei. Pasó otra cosa que para mí me dio una vergüenza terrible, y es Santiago Oría, que es el cineasta que lo sigue a Milei, que lo filma, que además No te voy a permitir. No, pero mira lo que es esto. No te voy a permitir. No bailó. No le digas cineasta. ¿Cómo Ah, le vas a decir tenés cineasta razón. a un pedazo de animal que agarra Upa. la inteligencia artificial y ni siquiera sabe instruirla Upa. a la inteligencia artificial? Es un pobre nabo que tiene... Encima Mariano debe tener tomó las vacaciones, versiones... todavía no. Pero escúchame, debe tener las versiones gratuitas de la eso inteligencia artificial. Hoy ustedes a la mañana en el prepase hablaban de las versiones de inteligencia artificial. Este tipo no sabe, como diría Maradona, no sabe programar. Me voy a Ahora poner hay el una abogado nueva. del diablo y decir que Oría es el segundo peor cineasta que forma parte de este gobierno. Porque también está Diego Recalde. Claro, compiten para ver quién es el peor. Pero mira, si te quiere dar A ver, vergüenza a ver, algo, a ver. mira lo que es esto. Ayer este muchacho afuera del Teatro del Gobierno le empezó a pedir a la gente que empiecen a cantar así: Milei aguante, Milei viva, Milei. Mira, es vergonzoso. Mira, Santiago Oría en el tape número 12, mira. Lo tenemos ahí, ahí está. Del acto de Milei. Ahí está, Santiago Oría, mira, afuera, Mar del Plata, le empieza a decir a una persona, le dice, hay que cantar Milei presidente, Milei presidente. Ya es presidente. Ahí está, y arranca la gente. Mira, 3 doritos después, mira lo que pasa. No me digas que olvidaron la letra. Yo sabía que les iba a gustar, son malos ustedes. Y para redondear esta estadía de Milei en Mar del Plata, ya volvió a la ciudad de Buenos Aires. La TV pública estaba pasando Cosquín ayer a la noche. Sí, Festival Popular, en general siempre lo pasan. La TV pública a cargo de Manuel Adorni, Javier Lanari. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, libertad de prensa. Vamos a sacar el Festival de Cosquín. Está Milei en Mar del Plata cantando. Vamos a pasar a Milei cantando con Fátima Flores. Vamos a ver una placa de lo que fue ayer esto y que fue insólito. Ahí estamos viendo la TV pública. Pasando el cierre del Derecha Fest. Con la tuya. Con la tuya. Dijeron, bueno, paremos Cosquín, mostremos a Milei ayer en el Derecha Fest. Recordemos que el Derecha Fest es un evento de la derecha. Digo, no es un acto de gobierno para pasarlo, para que lo pase la TV pública. Esto no era un acto de gobierno, era un acto de la derecha en Argentina. Nosotros Realmente. entrevistamos esta semana a Gabriel Valerini, un pastor evangélico de los muy consustanciados con la causa libertaria y animador de la Derecha Fest. A él no le gustó el término animador, pero bueno, fue uno de los Animadores. uno de los expositores. Y decía, bueno, no, todo esto lo auspicia el privado, todo esto tiene que ver con capitales que nada que ver. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la transmisión en directo se hizo con la TV Sí. pública. Pasa igual lo mismo que pasó hace algunas semanas con el viaje a China de algunos diputados. Cuando dicen esto lo financia un privado, pero el que está subido al escenario es el presidente, creo que sería menos desprolijo decir esto se hace con plata del Estado. Claro. Porque la verdad es que si no Sí. tenés que empezar a pensar quién fue el privado, cuánta plata puso, cómo se manejó esa plata, qué tipo ¿Cómo me qué garantizás qué espera en retorno el ¿Cómo privado. me que hace garantizás que eso? ese privado nunca tuvo ni tendrá negocios con el Estado? Bueno, evidentemente los tienen y los siguen teniendo. Sabemos quién financió el Movistar en noviembre. Digo, todo eso a la larga termina saliendo a la luz. Falta una información. Sí. ¿Algo de fútbol? Sí, no, ¿de fútbol Volvió. querés hablar de Santiago Escasíbar? No. ¿Qué pasó? Mariano. De Ángel Romero. Chan, No. chan, Tiene chan. que ver con Boca. No, Chan, pero no chan. entendés. ¿Qué pasa? Vos tiraste algo. Bueno, en la le mesa. voy a contar. Como si no le prestáramos atención al tipo. Voy a hablar todo en La potencial. novia de Mauricio Macri. Voy a hablar todo en Nah. potencial, así después no me llegan cartas medio raras. Voy a poner todo en potencial. Una persona que conoce mucho a Mauricio Macri y conoce mucho a la gente que rodea a Mauricio Macri, ya hace meses, algunos meses antes de que se conociera públicamente, me contó y me confirmó en su momento que Mauricio Macri y Julián Aguada estaban separados. Esto me lo contó hace algunos meses. Pongámosle agosto, septiembre. O sea, algunos meses previo a que finalmente públicamente se diera a conocer la situación sentimental del expresidente. Y en ese momento ya me contaba, me decía, Mauricio está separado ya hace algunos meses de Juliana, ya está terminada esa relación. Y Mauricio estaría teniendo en ese momento, me contó, una affair con nombre y apellido.
¿Quién era esta persona? Una Iniciales. periodista de TN, De TN. de un programa del prime time de TN, que ahora creo que está de vacaciones, que fue muy importante ese programa. Iniciales. Perdón, que ya No estuvo voy a de novia perdón. con gente que trabajaba en Casa Rosada. Perdón, no voy a dar iniciales, no voy a dar nombre y apellido. Pero ¿sabés Lo qué? pongo en potencial. ¿Sería alguien que ya estuvo de novia con alguien que tenía un trabajo en la Casa Rosada? Ah. Ok. Esa es la información que tengo. Ok, Alguien, perfecto, perdón, sería perfecto. alguien que Respetemos Ya el... está. No, está bien, pero pregunto, ¿está mal si vinculo a esa persona con la foto de Olivos de Alberto Fernández y la fiesta con Se va a poner Fabiola? más colorado. Sí, es mucho. Se va a ya. poner más colorado de lo que es. Negalo. Lo que sí me negaron es que en este último tiempo Mauricio Macri haya tenido vínculo con Juana Viale. Bien. No, bueno, eso sí, salieron todos. El reemplazo, entonces, del chimenfero. Hoy Quiero decir tenemos algo, acá fue una a- affair que no quiere decir que ahora estén saliendo o que haya habido ok. noviazgo. Hace algunos meses esta persona me decía, tuvo un... Claro. Moria le dice touch and go, Un touch and go, con está esta bien. persona. Bueno, Anduvieron... Es una ventaja ese touch and go estando fuera de la Casa de Gobierno. En el caso de Mauricio Macri. Es más cómodo afuera de la casa. Es más cómodo afuera de la Che, casa. Mariano, te pusiste Gente, re serio. no, tenemos Re serio que- con ese tema. No, Re a mí me serio. gustan mucho los temas que trae. Sé que están trae mi apasionados amigo. con esto, pero nos tenemos que ir porque ya vienen verdades afiladas. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, compañeros, también al equipo del otro lado y a todos los que nos eligen cada mañana. Hoy, bueno, quédense, ¿no? Con verdades afiladas y con toda la programación del Destape a las 7 de la tarde. Me vuelven a encontrar acá haciendo el pase de la tarde y mañana a las 10 de la mañana haciendo... Por anteúltima vez antes de mis vacaciones, el pase de la mañana. El lunes vuelve Roberto Navarro. Que tengan muy buen día. Chau, chau. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.